Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 70 del Baúl del Miedo, en donde les hablaré acerca de un tema que me habían pedido bastante, que es el caso de Pachita. Pero si estás viendo o escuchando esto en Spotify y todas las plataformas de podcast, es porque eres el primero en escucharlo, ya que como el archivo de video salió muy pesado, voy a hacerlo como en los viejos tiempos, subiendo primero el episodio en audio y el día miércoles por la tarde o jueves temprano van a tener la experiencia en video en el canal de YouTube. Así que vamos allá. Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Baúl del Miedo. El día de hoy hemos llegado ya al episodio número 70 y les traigo un tema que particularmente me habían pedido bastante, que es el tema de Bárbara Guerrero, también conocida o mejor conocida como Pachita. Ahora sí que poniéndolos en contexto, ya han habido 2 episodios anteriores hablando primero acerca de la desaparición de Jacobo Greenberg, que como sabemos y posteriormente revisitaremos en el episodio, pues tiene un papel fundamental en la vida de Pachita, sobre todo en la parte de que de alguna manera fue el que trajo el caso para hacerlo popular, ¿no? Posteriormente tengo otro episodio dedicado al chamanismo, y es donde les explico acerca de los diversos chamanes que precisamente Jacobo conoció durante sus investigaciones a lo largo de los años. Pero, como les digo, para conmemorar este episodio número 70, pues vamos a hablar en específico de Bárbara Guerrero. Y el día de hoy no me encuentro solo, está nuestro querido amigo Pedro Díaz detrás de las cámaras. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Y pues muy contento otra vez de estar contigo. Pues la verdad que siempre es un gusto tenerte detrás de las cámaras. Esperemos que algún día te animes ya a salir a cuadro. Pronto. Pero bueno, pues va a estar aquí ayudándonos detrás de cámaras y un poco comentándonos acerca de este caso tan interesante. Antes de empezar, pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo, y vamos a darle. Pues hablar de Bárbara Guerrero es algo muy interesante, ya que a lo largo de la historia de nuestro país pues han habido muchos personajes célebres, sobre todo en esta parte del espiritismo, porque como sabemos pues realmente nuestras raíces tienen muy arraigado esta parte espiritual, ¿no? Desde todas nuestras culturas prehispánicas pues México siempre ha sido pues cuna de todo este tipo de cosas. Incluso pues podemos, recientemente que acaba de ser el Día de Muertos, pues podemos tener de nuevo este ejemplo, ¿no? De que aquí todas estas cuestiones que trascienden a la vida pues se toman con una importancia bastante interesante. Entonces Bárbara Guerrero, nos vamos al año de 1900, en los años de 1900, ella nace en Parral, Chihuahua, incluso participa en la Revolución Mexicana. Dentro de su infancia, ella se comenta dentro de la historia de su vida que a los 5 años tiene contacto en un circo con una persona de descendencia afroamericana, que precisamente cuenta la historia que fue quien le empezó a enseñar un poco acerca de todas las cuestiones de herbolaria y acerca de todas estas prácticas espirituales que a la postre le servirían para codearse con muchas personas sumamente importantes en este país. Incluso el mismo Jacobo pues la conoce mediante la esposa de un expresidente mexicano, que fue López Portillo. Su esposa precisamente es la que presenta a Jacobo con Pachita. Entonces pues podemos darnos cuenta de que Pachita pues no fue, digamos que un caso que no haya sido conocido. Realmente fue uno de los casos más trascendentes. Hace muy poquito vimos en un video el caso del niño Fidencio, que prácticamente está en ese rango de tiempo, ¿no? En esa parte de los 1900, a finales de los 2000. Evidentemente yo creo que sigue habiendo de alguna manera descendientes. Ya después lo tocaremos quizás en otro episodio y también hablamos un poco de eso precisamente en el capítulo del chamanismo. Pero bueno, como les digo, Bárbara Guerrero realmente pues empieza a trascender
desde su nacimiento, porque se dice que ella tenía ya este don innato. Podemos ver precisamente en el caso de los chamanes, y era algo que comentábamos muy interesante con César hace rato. Por ejemplo, en el caso de los tiemperos, que precisamente ellos adquieren esta clase de poderes mediante, normalmente se conoce como rayos eléctricos, mediante descargas eléctricas, truenos, que son los que de alguna manera inician a estas personas en tener todo este contacto con los seres espirituales, con entidades. Entonces llegamos a esa conclusión de que Pachita, pues realmente, a diferencia de todos estos tiemperos, pues es alguien que nació con este don. Lo interesante es que, como les digo, estamos ahorita en la infancia de Pachita. Nos centramos precisamente en cómo empieza a tener todas estas nociones, ¿no? De lo que fue la magia, del espiritismo, de la boticaria de cierta forma, porque como les digo, pues también aprendió a trabajar con todas las diversas plantas. Y sobre todo, algo muy interesante que no es tan tocado es que yo creo que es muy importante también recalcar pues la influencia que tuvo todas estas religiones precisamente del lado de África, la influencia que tuvieron en ella, ¿no? En todas las enseñanzas que pudo haber mezclado, porque evidentemente pues ella vivió toda su vida en México, muy arraigada, tiene raíces muy profundas y conocía sobre todo pues muchas de esas plantas, que sabemos que hay plantas que son originarias de este país, ¿no? Entonces es importante notar esa influencia en su infancia de esta persona que le enseñó pues toda esta parte de la cultura de la religión africana. Ella regresa después de este viaje que fue llevado por esta persona para conocer todas estas cosas. Sigue transcurriendo su infancia, adolescencia. La misma nieta de Pachita comenta en un documental que ella empezó a meditar, se la pasaba meditando durante mucho tiempo, hasta que llegó otro punto trascendente de la historia, que es que en una de estas meditaciones ella, digamos que de cierta manera, descendió a su ser precisamente el espíritu del último Tlatoani, Cuauhtémoc, y es mediante este espíritu que la misma Pachita comenta. Como les digo, hay recientemente un episodio de Age de History Channel para que vayan a verlo, en donde entrevistan precisamente a la nieta, y ella comenta pues cómo es que mediante estas meditaciones el espíritu de Cuauhtémoc, este último emperador, pues de alguna manera llega al ser de Pachita y empieza, mediante esta mediumnidad, por llamarlo de cierta forma, a realizar todas estas proezas increíbles, que fueron las que en cierto punto de la historia conectan con Jacobo precisamente. Ahorita pues todavía estamos en la parte de los primeros años de Bárbara Guerrero. Posteriormente, pues evidentemente, ¿no? Dado a todas estas proezas que había ya logrado realizar, porque pues su fama empezó a acrecentarse, porque como les digo, imagínense, ¿no? Ella está en Chihuahua, va a la Revolución Mexicana siendo una parte importante, ¿no? No fue alguien que no fuera tan relevante. Y entonces ella llega a la Ciudad de México y precisamente llega al edificio de las Brujas, también conocido porque está enfrente de la Plaza Río de Janeiro, que por cierto, pues un pequeño paréntesis, pues hace muy poco fuimos a grabar ahí con el buen amigo Tristan Terror y el Grimorio de Rix. Entonces ella llega a este edificio y, como sabemos, en esta colonia Roma, que es donde se ubica este edificio de las Brujas, pues realmente es una colonia que fue creada específicamente para este nivel pues socioeconómico muy alto, ¿no? Entonces Pachita realizaba todo este tipo de operaciones psíquicas, por denominarlo de alguna forma, no solo a personas de... Ahora sí que ella atendía a todas las personas, pero era tan conocida que personas como políticos, famosos, el mismo Alejandro Korodowski estuvo presente incluso en este documental que les digo, además del libro que les digo que leí, que son Las Manifestaciones del Ser, donde Jacobo precisamente habla de todo este conocimiento que tuvo con Bárbara Guerrero. Llega el punto en que, mediante pues esta fama que fue adquiriendo, Jacobo se conecta con ella, como les digo, mediante la esposa de un expresidente. Entonces pues evidentemente Jacobo, aquí ya se van a empezar a mezclar las historias. Jacobo la conoce, empieza a investigarla, porque evidentemente pues como sabemos Jacobo era un científico, ¿no? Entonces realmente mucha de su bibliografía sí es entendible, porque hay partes, estos libros sobre todo del chamanismo en México, el mismo libro que les comento de las manifestaciones del ser, pues digamos que yo lo siento muy, pues muy interesante. ¿Por qué? Porque es como que
como si estuvieras viviéndolo así muy vívidamente, o sea, como que realmente Jacobo tenía una manera de escribir, pues que te hacía sentir realmente en el lugar, ¿no? Y presenciar todas estas cosas que él fue conociendo cuando llega a conocer a Bárbara Guerrero. Como les digo, ya estamos en esta parte de la historia en donde llega esta conexión muy importante que es la conexión de Jacobo y Bárbara Guerrero. Entonces, mediante la lectura de estos libros, pues les puedo decir que, según Jacobo, pues en un principio fue complicado dar con ella de cierta forma. Digamos que no complicado, pero es muy interesante que en todos los casos de chamanismo que comenta precisamente en el libro de Chamanismo en México, pues de alguna manera son pues muy específicas las cosas que llegan a suceder, ¿no? En este caso de Bárbara Guerrero, si no mal recuerdo, él llegó obviamente buscándola, pero encontró a su nieta, que fue la que precisamente la llevó con su abuelita, que era Bárbara Guerrero. Él estuvo bastante tiempo presenciado todas este tipo de operaciones psíquicas y era muy interesante que Bárbara podía hacer operaciones psíquicas con un cuchillo que era realmente muy rudimentario, ¿no? Solo estaba aislando mediante el mango y pues toda la parte de la cuchilla y se decía que podía realmente, él mismo lo dice en el libro, así como Dios santo, ¿no? De cierta forma como llegó un punto en que él al presenciar toda esta clase de operaciones, pues realmente no daba, pues sí, imagínense, ¿no? Poder presenciar algo tan impactante como eso. Y sobre todo el que, digamos, si era alguien abierto, ¿no? Debido a que, pues obviamente había tenido todas estas investigaciones previas. Pero aún así, yo creo que nunca dejas de ser una persona que, bueno, o sea, sí puede ser muy abierto, pero aún así un hombre de ciencia siempre va a dudar de todo. Y yo creo que eso es muy importante para todas las personas que les gusta también este tema, porque pues, yo no tengo la razón de todo, chavos. Entonces, pues sí, también siempre duden de todo lo que les digo, lo que les digan, de lo que lean, pues eso es siempre muy interesante. Pero regresando a la cuestión de las operaciones, varios datos importantes. Se dice que en este lugar era un lugar lleno de velas precisamente, en donde ella realizaba todas estas operaciones psíquicas. Y pues Jacobo estuvo presenciando varias. Él comenta que vio, si no mal recuerdo, una cirugía de cerebro, de pulmones. Pero había dos casos interesantes. Por ejemplo, había personas que sí llevaban los órganos, tal cual, porque pues, evidentemente es muy difícil conseguir un órgano sano para poder hacer un trasplante. Entonces imagínense, ¿no? Entonces evidentemente había personas que quizás sí podían costearse o poder tener este órgano totalmente sano. Pero había casos en los que Pachita de alguna manera materializaba, y esto está escrito en los libros, materializaba de la nada los órganos que fueran necesarios. Incluso hay otros chamanes que también realizaban este tipo de operaciones, pero hay casos en los que realmente pues son, digamos que incluso, que evidentemente hay un tema que es muy importante, que es la autosugestión, pero hay casos en los que personas sí son charlatanas de cierta forma, ¿no? O sea, realmente es como un juego de manos, te hacen creer que te hacen algo, pero no. Pero el caso de Bárbara Guerrero es muy interesante porque incluso se hacen muestras de sangre, porque pues evidentemente, ¿qué pensarías tú, no? Por ejemplo, tú, Sarki, ¿qué pensarías detrás de esto? O sea, ¿te lo creerías o no te lo creerías? Pues sí, justo estábamos viendo que había muy buenos prestidigitadores, que eran las personas que fingían hacer estos movimientos y que posiblemente el efecto placebo ayudaba a los pacientes porque se acababan sintiendo bien de todas maneras. Pero pues sí se hace algo extraordinario todo lo que cuentan que hacía Pachita. Por ejemplo, ¿tú has tenido alguna experiencia, no cercana con algo como Pachita, verdad? Pero quizás con alguna de estas personas que se dedican a hacer como, por ejemplo, las brujas del pueblo, se dice mucho, que realizan este tipo de cosas. No, de verdad no he tenido como la oportunidad de vivir algo así, pero sí me gustaría. Pues regresando al tema, pues, ahora sí que es muy interesante, como les digo, pues evidentemente hasta yo mismo dudaría, ¿no? Hasta el momento en el que la misma Bárbara Guerrero le dice a Jacobo, no, pues si estás dudando, pues mejor vete, ¿no? O sea, realmente lo estás viendo con tus propios ojos. Les comento, se hicieron pruebas químicas a la sangre, porque obviamente una teoría era que pues eran órganos de animales, ¿no? O sea, que no era posible que materializaran un órgano. Pero entonces esta misma sangre que se hacían las pruebas, los estudios científicos, terminaba arrojando que era sangre de la persona que se estaba operando
y sangre de... Pues no, pues es realmente solo sangre de la persona que estaba operando. O sea, no era sangre de animales ni de alguna otra cuestión o de bárbara, ¿no? También otra cosa muy interesante es que se decía que muchas de estas incisiones no lograban, pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera cortaban, pero no dejaban una herida como las operaciones que conocemos normalmente médicamente. Entonces también eso era algo de las cosas muy interesantes. Y otra cosa es que ella pedía precisamente que en estos lugares, como les comento, hubieran velas, que no hubiera influencias de energía eléctrica. No de luz normal, o sea, de energía eléctrica. Por eso les comento que usaba las velas, porque por ahí vi en un episodio precisamente en la Casa de las Brujas que una persona hablaba acerca de este punto. Pero sí, en el libro de las manifestaciones del ser y también después precisamente en este documental, en el documental viene otra historia que podemos añadir, que es precisamente la del hijo de Jorodowski, que precisamente, digo, no me acuerdo del nombre, pero es el hijo de Jorodowski, que presenció como a su padre lo operó Pachita de varios males que tenía. Como les digo, eran personas tan distinguidas como políticos o gente como Alejandro Jorodowski que podían acudir a hacer estas consultas, a realizar sus operaciones. Y posteriormente este mismo hijo de Jorodowski sabemos que está muy inmiscuido en toda esta parte del chamanismo, del ocultismo, de toda la parte espiritual. Y realmente él nos dice que ha vivido pues muchas experiencias a lo largo del mundo, ¿no? Con mucha clase de brujos, de chamanes. Y que muchas veces, como les comentamos hace rato, ¿no? O sea, hay gente que quizás evidentemente es charlatanería o autosugestión. Pero hay casos como los de Pachita en los que él mismo comenta que no, pues no había una forma, ¿no? En que pudiera ser esto falso de alguna forma, que él no vio alguna falsedad. Y llegamos a otra parte muy importante que precisamente conecta con los que les dije al principio, de todas estas influencias de religión africana. Como les dije, pues Cuauhtémoc era el espíritu que de cierta manera entraba al cuerpo, tomaba el control del cuerpo de Pachita cuando realizaba todas estas operaciones. Y como sabemos, en muchas de estas religiones africanas, pues se le conoce como esta cuestión que es bajar el santo. Entonces, pues ahí están unos nexos muy interesantes y de hecho, bueno, tú sabes un poquito más que yo, César, de esta parte. ¿Nos podrías contar algo de lo que has escuchado acerca de estas cuestiones de bajar el santo? Que yo siento que tiene mucha relación con lo que hace Pachita en el sentido de la mediunidad y de que incluso puede decirles cosas a la gente de que, oye, o sea, pues sí, no futuro, pero adivinar cosas que solo esa persona sabe. Sí, de hecho tengo un amigo que su religión es la santería, pero no es como a veces se pinta en muchos videos o podcasts así como que es algo malo, sino que pues es su religión y de repente se congregan así como cualquier religión. Y me cuenta que en una ocasión lo invitaron a una ceremonia que, como dice, se llama Bajado el Santo, en donde una persona tiene las capacidades para bajar un espíritu o más espíritus, y esos espíritus pueden entrar al cuerpo de la persona que está ahí enfrente. Ok. Entonces me cuenta mi amigo que hacen la ceremonia y todo, y cuando esta persona invita a ese espíritu a entrar adentro de él, que la persona era una persona joven, pero de repente su cuerpo se empezó a hacer como si fueran de un viejito. Le cambió la cara completamente. Ajá, le cambian facciones, le cambia la voz, le cambia... No, todos nosotros tenemos como que tics o personas o tics se nos distinguen normalmente. Y dice que esta persona cambió hasta, o sea, su personalidad, su lenguaje corporal, todo eso cambió. Y que pues ya no era... A quien habían visto, ¿no? Ya era otra persona porque había entrado un espíritu dentro de él. Y me comenta mi amigo que les empezó a decir a todos como que ven para acá, o se los decía de lejos también, y les contaba cosas sobre ellos que nadie sabía. Y normalmente eran cosas como que tenían que arreglar en su vida. Y le dijeron a él, a sus conocidos de él también, o sea, puede, como él me dice que puede que te toque una regañiza, como puede que te toque... Sí, ahora sí que depende de cómo estés yendo en tu vida, ¿no? Exacto. Ajá. Y entonces también me contó que después creo que se fue ese espíritu, entró otro, y otra vez era una cara totalmente distinta, el lenguaje corporal era totalmente distinto, la postura también les cambió. Y que fue algo que sí lo dejó muy, muy impresionado, porque pues no todos los días te pasa, ¿no? Sí, no es algo tan regular. Y pues sí, básicamente me contó eso.
Muy bien, y te digo, yo siento que hay una relación muy grande en esta parte, incluso yo sé que tú también escuchas la pensión, y hay otra parte que es muy interesante dentro de este caso de Bárbara Guerrero, y es que ella también tenía cierta creencia, no sé si conozcas la iglesia mariana trinitaria, No. pues esta iglesia que tiene, si no mal recuerdo, su origen precisamente aquí en México hace unos 100 años, pues tiene también esta parte, de cierta forma, pues es bajar un muerto, realmente es mediunidad, por llamarlo de cierta forma. Entonces en la pensión, precisamente, Chris Martel comenta una anécdota en donde tuvo una novia que precisamente vino, bueno, él cuenta de una infidelidad, no sé si recuerdas el episodio, cuenta acerca de una infidelidad que le hizo una exnovia. Precisamente vino aquí a Pachuca, en Hidalgo, según a un retiro en el TP, pero pues realmente, bueno, a él le dijo que había ido a un retiro espiritual, pero terminó yendo al TP, no sé exactamente esa anécdota. Pero lo interesante es que Chris comenta que, no sé si lo recuerdes, que en esta iglesia que a la que según ella iba a ir, tenían como esa práctica que en ese caso, si no mal recuerdo, en este caso era como Mariano y eran puras mujeres, y se decía que se ponían como de cierta manera en un círculo, de cierta forma, en donde se supone que bajaba la Virgen María. Y todas estas personas pues se ponían como en un círculo, se agarraban de la mano. Y pues sí, ¿no? O sea, como que de repente me imagino que como decimos, no es algo que tienes que ver, o sea, realmente no, si te lo imaginas, yo creo que sí es como muy inimaginable, pero se supone que, pues sí, de repente a cualquier persona dentro del círculo, de repente baja la Virgen María y empieza a hablar pues con todo el círculo de gente que se congrega, ¿no? Así como de, pues lo mismo, ¿no? Que comenta tu amigo, ¿no? Como que les daba consejos de, oye, tienes que hacer esto, oye, estás cagándola de cierta forma, o oye, vas muy bien, o oye, ten cuidado con esto. Entonces, pues yo creo que es muy, muy interesante esta parte. Regresamos ahora sí con el tema de Pachita y vamos a un primer corte. Regresamos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Regresamos del primer corte aquí en El Baúl del Miedo. Y César, me ibas a decir algo. Sí, yo creo que también eso se ha visto en todas las culturas del mundo. O sea, como que en todos hay, no quiero decir chamanes, ni mediums, sino como oráculos, Ajá, sí. con otros planos, y te pueden decir ciertas cosas o te pueden ayudar. Y por ejemplo, aquí en Pachuca hay una iglesia cristiana, en donde al final como que de la ceremonia, te pasan hasta el frente y hay como que unas hermanas que se supone que les habla Dios y al oído te empiezan a decir lo que les está diciendo Dios. Yo he ido como 3 o 4 veces, ya tiene eso como 2, 3 años. Uh-huh. Fui 3 o 4 veces y sí me contaron cosas que pues la verdad nadie sabía, o sea, ni mis papás, ni mi familia. Yo de por sí soy muy hermético en todas mis cosas, ni mi familia sabe y es para mí. Y pues que me lo haya dicho una desconocida, pues sí me causó un poquito de curiosidad y también me contó otras cosas. O sea, pero esas cosas coincidieron. ¿Tú sientes que coincidieron? Sí, todo lo que me dijo coincidía, todo. Y por ejemplo, yo tenía inquietudes y esas inquietudes, o sea, yo tenía inquietudes que les decía a Dios, ¿no? Ajá. Y esas inquietudes me las contestó Mediante esta persona. esta persona me dijo todo lo que yo estaba, pues por lo que yo estaba inquieto. Entonces yo creo que los oráculos existen en todos los lugares del mundo, Sí, no es algo que, pues es lo que decíamos, ¿no? Que realmente, pues muchas veces pensamos que es en específico de ciertos países, pero pues realmente todos tienen un nombre diferente, pero al final de cuentas, pues son este intermediario, ¿no? Este enlace que tenemos entre lo divino y esta parte terrenal. Entonces, Pachita precisamente, digamos que era uno de estos enlaces. Precisamente Jacobo la conoce y fue esta conexión lo que dio pie a esta gran obra que podemos conocer mediante los libros de Jacobo. Como les comento, pues ya tengo varios episodios hablando acerca del tema del chamanismo y de Jacobo en sí, pero pues no está de más decirles un poco en general de qué pasó con la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Entonces, pues sabemos que Jacobo, como les comento, pues fue un científico mexicano
que precisamente estaba estudiando todas estas cuestiones interesantes acerca de las habilidades extrasensoriales, la teoría sintérgica, otra de las teorías que manejaba. Incluso acerca de su misteriosa desaparición, se dice que podemos encontrar pues muchos de los archivos desclasificados que se han dado por el gobierno norteamericano, en específico el proyecto Stargate. Se dice que está el nombre de Jacobo, porque como les comento, realmente era un científico que no era un charlatán, vaya, o sea, era una persona que realmente se dedicaba al estudio de la ciencia y que para él era algo sumamente trascendente en su vida. Como les digo, pues tuvo todo este acercamiento con diversos chamanes, con diversas personas que, como decimos, de alguna manera eran enlaces, ¿no? Eran enlaces con lo divino. Es muy interesante cómo este conocimiento que le fue brindado por todas estas personas, al final, pues de cierta manera contribuyó a su desaparición, ya que él hacía todos estos postulados que les digo. Hay unos experimentos muy interesantes, por ejemplo, hay uno en el que, no sé, acá si tú tuvieras una relación sentimental o una persona que tuvieras una conexión muy, muy, muy cercana, él estaba haciendo experimentos en donde aislaba a estas dos personas y, por ejemplo, empezaba a darles estímulos visuales, y él precisamente tenía esta teoría de que de alguna manera todo estaba enlazado, ¿no? Existía una especie de latiz, como él la llama en la teoría sintérgica, y en esta latiz, como el micelio de los hongos, podríamos decir que estaba toda esta información de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese experimento, pues él precisamente quería ver si los estímulos visuales que, por ejemplo, me daban a mí, le llegaban a mi pareja, ¿no? De cierta forma, a pesar de que estuviéramos completamente aislados. Había otros experimentos que, por ejemplo, hacía con niños, en los que los vendaba de los ojos y de alguna manera los enseñaba a ver con las manos. Entonces, pues realmente los temas que estaba investigando Jacobo, además de toda la cuestión científica, pues eran bastante interesantes y evidentemente yo creo que sean de mucho interés para muchos gobiernos y sobre todo para el gobierno estadounidense, que sabemos que pues tenía todo estas investigaciones muy interesantes. Yo creo que tú también has conocido que ellos tenían incluso departamentos que se dedicaban precisamente a todas estas operaciones psicológicas. Sí, recuerda mucho que es lo que dices, que ponían como que personas muy cercanas, o ponían incluso a gemelos, Uh-huh. y ponían como que a registrar sus ondas cerebrales, y le mostraban una imagen a uno, y lo que pasaba era que las ondas cerebrales de los dos se empezaban a tener como picos, pero nada más se me habían enseñado a uno, entonces concluían que sí estamos como que conectados. Ajá, como que estaba esta cierta coincidencia. Entonces, como les digo, pues Jacobo termina desapareciendo y pues nos dejó un legado enorme con todos estos libros que les digo. Realmente tiene más de 30 libros publicados. Entonces, pues si les interesa, pueden ir a buscarlos. Quizás yo les dejo un enlace. O incluso en Facebook mismo ustedes pueden encontrarlos en PDF. Si les gusta más, como a mí, pues toda esta parte del coleccionismo, pues pueden buscar los libros en muchos lugares. Todavía se pueden conseguir en físico. Es cuestión de buscarle, evidentemente, porque pues tampoco son tan comunes, ¿no? Pero de que se pueden encontrar, se pueden encontrar. Bárbara Guerrero termina falleciendo, pero después de haber vivido una larga vida, después de haber ayudado a muchas personas, de haber realizado proezas enormes y de haber dejado un legado que estoy seguro que va a simbrar y sigue simbrando, ¿no? A todo este país que, como sabemos, pues está lleno de historias, de misterios, de tradiciones, de leyendas. Y Bárbara Guerrero queda como otra leyenda más en el imaginario mexicano. Y Jacobo pues fue parte fundamental para que se diera. Quizás yo siento que fue el puente para conectar todas estas personas que la conocían del 1900, para conectarla ahora con estas nuevas generaciones de los 90, de los 2000, para que pudieran conocer pues todas estas proezas que realizó Bárbara Guerrero. Para terminar esta parte del podcast del tema de Bárbara Guerrero, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te pareció después de toda esta historia que te relaté? ¿Qué piensas? ¿Qué concluyes para el público del baúl? Pues existen personas con habilidades únicas, y que generalmente estas personas, es curioso que siempre lo ocupan para bien, como lo hacía Pachita. Se me hace muy interesante todo lo que hacía, y también se me hace muy interesante la historia, porque está muy bien documentada. Muy bien, y ahora pues prácticamente llevamos casi 40 minutos hablando de Pachita, de Bárbara Guerrero.
ahora hay otro tema para llegar a esta parte, pues no final, porque todavía nos falta otro ratito, eh, para llenar esto que es otro tema. Es un caso muy interesante que hace rato incluso estábamos viendo, que es el caso de Elías, que acaba de ser publicado hace una semana y media en el canal de Dross Rostan, que como sabemos pues es uno de los grandes del terror en YouTube. Es un caso que a mí particularmente me gustó mucho porque me recordó al caso de Josué. De cierta manera pues sabemos que Josué hizo un pacto demoníaco, es uno de los casos más conocidos de la mano peluda. Y este caso de Elías es muy interesante porque, para ponerlos en contexto, está un canal de YouTube en el que podemos encontrar muchos videos random, por llamarlo de cierta forma, de una persona que se hace llamar Elías. Él es un vigilante, un guardia de seguridad. Y este canal, pues, precisamente se nos hacía muy interesante porque se ve como esos canales antiguos de YouTube. Vaya, o sea, no es un canal que busque, pues, como en este caso, ¿no? Que realmente de cierta manera no digo que tenga una gran producción, pero pues ya estás buscando de cierta forma llegar a un público, ¿no? O sea, no es algo tan orgánico, pero en este caso este canal se ve como, pues sí, como un YouTube a la antigua, como lo definíamos hace rato. ¿Cómo lo definirías tú, César? Sí, es que antes como que el contenido de YouTube era más random y era como más, no sé si sea la palabra, pero como que era más orgánico, Ajá. más visceral. Pero bueno, es un canal que está como que con videos posteados, pero a lo loco, no tiene ninguna cadencia en los videos. O sea, Ajá, no tiene sentido. todo está como que bien random. Entonces, como les digo, este es el contexto, ¿no? Tenemos este canal con videos random acerca de un vigilante que se hace llamar Elías. Dentro de todos estos videos random, si tú ves el canal y los ves en orden, por llamarlo de cierta forma, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, realmente son videos a lo loco. Pero realmente si te pones tú a investigar dentro de todos los comentarios del canal y le das la cronología a todos estos videos que, como les digo, pues están desperdigados de cierta forma sin ningún orden, te das cuenta que lo que parecería ser una persona que estaba siendo víctima de ataques demoníacos realmente fue el causante de su misma maldición, por llamarlo de cierta forma. Hay varios videos muy, muy interesantes. Hay uno donde él comenta que dentro de estas cuestiones, como les comento, él era vigilante o guardia de seguridad. Pues dentro de su trabajo había encontrado una medalla muy interesante que él incluso muestra ante la cámara. Comenta que la encontró y guardada, ¿no? O sea, realmente estaba muy bien guardada. Él comenta que estaba como en una bolsita de terciopelo. La guarda, al llegar a su casa pues la ve y cosa muy normal, ¿no? O sea, te pones una medalla extraña que encuentras en la calle. Deberían hacer, amigos. Sí, no, el amuleto nunca se lo pongo. Sí, porque pues ya está cargado, no sabemos con qué tipo de energía, ¿no? O sea, realmente es algo que ya estuvo o le perteneció a alguien que no sabemos si lo utilizó para bien o para mal. Pero en este caso, pues Elías, quién sabe por qué se lo pone. Ahorita vamos a hablar de las teorías que tenemos acerca de qué pasó con este caso. Pero, pues, Elías se pone esto. Hay otros videos donde él realiza invocaciones demoníacas. Se muestra un altar con diversos demonios, con velas, incluso un crucifijo volteado. Y empieza a invocar precisamente los demonios. Se puede ver muy bien como dentro de un círculo de sal, precisamente, evidentemente era lo que hablábamos nosotros, ¿no? Como que él como que parece que dice ser una víctima, pero a la vez como que se ve que sabe mucho, ¿no? O sea, tú como lo veías, que sabemos que nos laten esos temas, se veía para mí como alguien versado, o sea, no alguien que estaba jugando a algo. Sí, por los rituales que saca, sí tenían conocimiento de lo que estaba haciendo. Lo que a mí se me hace como que muy raro es que él estaba como que muy asustado cuando lo espantaban, siendo que él invocaba eso que le estaba pasando con todo lo que estaba haciendo. Entonces no tiene como mucho sentido que se espante cuando él está haciendo los rituales. Sí, cuando realmente, pues sí, ¿no? De alguna manera él está pidiendo y se lo están dando, o sea, realmente no tendría por qué espantarse. Pero bueno, o sea, les digo, están estos videos. Hay otro video donde de nuevo entramos a este tema, donde se ve una ouija y bastantes figuras demoníacas nuevamente. Entonces, pues Elías tal cual pues no era una persona, digamos, tan inocente, ¿no? O sea, no en el sentido moral de la palabra, sino que no era una persona que no supiera de estos temas. Como les digo, hay varios videos, esto fue ya en su casa, ¿no? La cuestión de la invocación, de todos los videos donde comenta cuando encontró esta medalla.
pero posteriormente todos estos fenómenos paranormales empiezan a perseguirlo no solo en su hogar, sino en su trabajo. Como les comentamos, pues él era un guardia de seguridad y hay muchos videos en donde se pueden apreciar de alguna manera manifestaciones demoníacas. Ya hemos tenido episodios en el Baúl del Miedo precisamente hablando de demonología, de posesiones. Entonces pues sabemos que una de las manifestaciones demoníacas son, pues por llamarlo, un cúmulo de insectos, sonidos extraños. En este caso en el video pues sí se pueden escuchar claramente de alguna forma una voz que dice ven, 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 ven. Pero pues está realmente en un lugar abierto, por decirlo de alguna forma. Él era guardia de seguridad de un hotel, entonces él se encontraba de alguna manera en la intemperie y era donde empezaba a escuchar todos estos ruidos. Incluso pues evidentemente hay mucha naturaleza, por llamarlo de cierta forma, y hay tomas dentro de estos videos donde se ve como, por ejemplo, un arbolito, un arbusto se empieza a mover y los demás no, o sea, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, si fuera aire, pues se moverían todos, ¿no? Y se empiezan a mover en específico un árbol nada más. Llega un punto de los videos en el que, como comentamos, pues empieza a verse demasiado desesperado. O sea, realmente no coincide mucho de que precisamente, como sabemos, él ya sabía que estaba invocando a todas estas entidades y realmente no sabemos por qué el temer. Que bueno, yo creo que también hablamos a la ligera cuando si muchos de nosotros estando en esa situación, pues yo creo que igual tendríamos mucho miedo. Hay un video igual que de los que más me impactó, en los que digamos que hay un largo corredor y al fondo hay 2 habitaciones, ¿no? Como les comento, es como un hotel que tiene mucha naturaleza. Entonces, digamos que está en este corredor, al fondo de este hay 2 habitaciones y de repente él, al voltear para acá, sigan mis manos, empieza a ver como una figura de un cráneo, por llamarlo de cierta forma, empieza a salir así. Se espanta totalmente, corre hacia allá, rezando, esperando que no sea nada, pero cuando llega a este lugar ya no hay nada. Pero en el video se ve claramente cómo se manifiesta, ¿no?, esta entidad. Siguen aconteciendo fenómenos totalmente inexplicables, se cierran puertas, se caen cosas, pero llegamos a un final muy trágico con Elías. Y es que si no te pones a investigar detrás de todos estos videos, pues no tendría sentido. Pero aquí vamos a llegar ya a la parte en donde empieza a tener un poco de sentido todos estos videos desperdigados. Y resulta que este canal de YouTube no es manejado por Elías. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a buscar dentro de todos los videos disponibles en este canal de Elías, vamos a encontrar el video de su funeral. Incluso videos de él después de haber fallecido. De imágenes que se ven claramente pues cómo esta persona perdió su vida totalmente. Y este canal es manejado por un amigo de él que incluso afirma haber sido demandado pues por la familia para que no salieran todos estos datos a la luz. Hay otros videos más impactantes en donde se ve como tiene claramente indicios de una posesión demoníaca, pero pues podemos concluir que finalmente Elías no fue una víctima, sino que él mismo propició este destino tan trágico en el que él cayó. Sarky, venimos ahora sí con las teorías de qué pudo haber pasado con Elías. ¿Tú qué piensas que pudo haber pasado realmente con el caso de Elías? Pues Elías, en el video donde enseñan la medalla, dice que estaba clavando un poste y que cuando escarbó se encontró una caja con el amuleto que enseña, ¿no? Yo creo que al ponerse el amuleto atrajo energías malas. Esas energías malas tomaron posesión de su cuerpo y así es como pudo obtener el conocimiento de los rituales que estaba realizando. Porque si vemos en el video, no es por ser despectivo ni mala onda, pero se ve que es una persona que pues es humilde, muy humilde. O sea, ustedes lo van a ver. Sí, por eso te digo, por ejemplo, que me recuerda a Josué, porque incluso el caso de José es lo mismo, ¿no? Que es una persona que tenía un origen precisamente muy humilde y que busca llegar a las riquezas mediante un pacto. Sí, pero lo que yo iba era que pues el conocimiento de las cosas ocultas cuesta. Tú sabes lo que cuesta un libro de conocimiento de esas cosas. Entonces no creo que haya podido acceder tan fácilmente a ese. Y lo sabía hacer, o sea que no solo es como, por ejemplo,
nos vamos a buscar quizás una explicación de que lo haya buscado en internet, ¿no? Pero no, o sea, necesitas tener mucho más allá de eso como para poder realizar un ritual bien. Sí. Y sin embargo, él los estaba haciendo bien, porque vimos que estaba funcionando. Sí, ¿no? En los videos se puede ver claramente cómo empiezan a ver todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. Sí. Entonces, ¿cuál es tu conclusión del caso de Elías? Mi conclusión es esa, que yo opino que se poseyó al ponerse un amuleto, porque es algo que nunca debes de hacer. O sea, no sabes de dónde es ese amuleto y pues desafortunadamente lo hizo. Y bueno, se poseyó, eh, los demonios empezaron a darle como que conocimiento para que él pudiera hacer rituales y después se salió de control, vimos que mató a su papá. De hecho dicen que lo cortó en 5 pedazos. Se comió el corazón. O sea, sí, no, o sea, menos que tuviera, que bueno, no sabemos si tenía un padecimiento mental, pero aún así, imagínense, ¿no? O sea, como que tenía cuestiones muy específicas de alguien que sabía acerca de cuestiones ritualísticas o que no lo había hecho como por un arranque, vaya, o sea, como que tenía ya, sabía lo que iba a hacer, vaya. O sea, ahí se ven en los videos, se ve que sabe lo que está haciendo. Y pues esa es mi conclusión. Así, yo creo que eso fue. Perfecto. Entonces, para esta parte final del podcast, pues quería compartirles a todos nuestros queridos podcast escuchas. Como les dije, recientemente estuve en la Casa de las Brujas, en el edificio que está enfrente del Parque Río de Janeiro. Y pues fue una experiencia bastante interesante. No había tenido oportunidad de grabar un video posterior a esta invitación que tuve a finales de octubre con Tristan Terror y con el Grimorio de Rix. Y pues fue muy interesante haber grabado en este lugar que, como ya vimos dentro del episodio, pues fue uno de los lugares en donde estuvo Bárbara Guerrero haciendo todas estas operaciones. Además de un caso muy interesante que ya escuchamos igual hace rato, que fue el caso de Brenda de la Mano Peluda, en donde una persona había rentado uno de estos departamentos que está ubicado, como les digo, en el edificio de las Brujas, en la colonia Roma, y pues lamentablemente empieza a tener muchas manifestaciones sobrenaturales. La llamada es muy interesante, vayan a escucharla. Son 30 minutos de esta persona, de Brenda, describiéndonos cómo ella, después de estar muy emocionada por haber llegado a este lugar a rentar, termina pues prácticamente deseando irse de ahí después de conocer, de darse cuenta de todo lo que habitaba en este edificio. Entonces, pues les digo, fue un viaje muy interesante. Realmente, pues siempre es un gusto estar con el buen Tristan Terror. A Rix todavía no tenía el gusto de conocerlo. Nos conocimos en ese momento y pues fue muy chido también de su parte. Y realmente hay más videos del interior, pero pues no se los puedo mostrar. Quizás les deje uno aquí en chiquitito para que puedan ver que existen más videos inéditos. Pero pues fue muy interesante poder entrar dentro de este edificio, grabar el especial de Halloween The Ritz y poder estar en este lugar que precisamente ha tenido historias sobrenaturales desde hace muchísimos años. Realmente es un edificio muy antiguo que sí te impone. O sea, realmente no es... pues no les voy a decir que da miedo, así como que... Bueno, quizás si eres alguien muy impresionable sí te pueda dar miedo. Pero pues es un edificio que, a pesar de la edad que tiene, pues se ve bastante bien conservado. Muy interesante si alguien se puede dar la vuelta. Por lo que entiendo, pues no sé cómo se puede entrar ahí, pero si alguien tiene pues el gusto de poder hacerlo, va a encontrar cosas muy interesantes. Entonces, como les digo, vayan a escuchar este programa que se grabó ahí en el canal de Grimorio de Rix. Está muy interesante. Hay 2 episodios, fueron más, pues sí, como unas 2 horas y cachito de esta interesante plática en este lugar. Estuvimos bueno, hablamos de bastantes casos, igual de Pachita, de todas estas cuestiones que les comento de la mano peluda, pero pues a mucho más profundidad. Ahorita yo nada más se los estoy comentando, ¿no? De cómo fue esta experiencia. Y pues realmente estuvimos casi hasta las 4 de la mañana, 4:30. Como un dato curioso, casi nos asaltan saliendo de grabar el episodio, porque pues también a quien se le ocurre, ¿no? Estábamos con el stand y nos llevó precisamente a una fuente que está en este parque Río de Janeiro, en donde hay unos trazados muy interesantes. Ese video yo por eso se los voy a poner, aquí se los dejo en chiquito. Y de repente había muchas personas en situación de calle, pero pues como sabemos hay muchas personas que lamentablemente sufren de adicciones
Entonces, mientras sean peras o sean manzanas, pues empezaron a, de alguna manera, a rodearnos varias personas y tuvimos que ingresar nuevamente al edificio hasta que pudiera ir por nosotros un Uber, por decirlo de cierta forma. Entonces, pues fue una noche muy interesante y pues espero que les haya gustado este episodio número 70 del Baúl del Miedo. Realmente, ya, imagínate, ya aquí nuestro muchacho estuvo en el primer episodio, ya tiene casi 3 años, 4 de aquel primer episodio en el lejano año 2019, antes de incluso de la pandemia, ¿no? Porque los podcasts pues empezaron a ser populares. Yo siento que bueno, ya era un formato que existía, pero se empezó a hacer muy popular en la pandemia. Pero el baúl pues sí tiene esa parte que fue hecho antes de la pandemia. Entonces llegar al episodio número 70, digo, ya saben que yo no soy de los que suben un podcast cada semana, porque precisamente al estar en ese periodo antiguo, pues yo no veía la necesidad realmente de subir cada semana, y además saben que este es un contenido que realmente no lucra. Entonces, pues digamos que cuando grabo un episodio es porque les quiero compartir algo, se me hace interesante. Antes de irnos, recordarles que es de mucho, muy, muy gran apoyo que se suscriban, que comentan, que compartan, porque como les digo nuevamente, el Baúl del Miedo no monetiza nada. Entonces, pues este es un proyecto que pues lo hago por gusto, ¿no? Así como la cuestión del coleccionismo de películas de terror, los juguetes y todo eso, pues son pasiones mías que me encantan. Y pues el Baúl del Miedo engloba todos estos conocimientos que igual me gustan: la filosofía, la historia, la religión, los misterios, etcétera, ¿no? Realmente, pues es una forma de expresión, de manifestarles todo este conocimiento que me gusta y pues poder compartirlo con ustedes, que yo sé que les gusta también conocer acerca de todo este tipo de temas. Sin más que decirles, César, ¿alguna conclusión para este episodio? No, pues muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Es un gusto para mí estar en tu podcast y saludos para toda tu audiencia. Pues muchas gracias, muchachón. Muchas gracias a todas y a todas las personas a todas y a todas quienes sigan escuchándonos en este momento de la noche. Espero que disfruten de este podcast. Pues ya saben que nos vemos en YouTube o nos vemos en Spotify, en Apple Podcast, etcétera. Y bye, buenas noches. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a